Bien, pues continuamos con el trabajo de la Comisión Especial. Ahora es el turno de la comparecencia de don José Ramón Riera, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad Complutense de Madrid y presidente de Madrid Europa. El orden de debate va a ser diferente al anterior. En este caso hay una explicación por parte del compareciente por un tiempo máximo de 15 minutos. Después le formularemos las preguntas a todos los grupos parlamentarios por un tiempo máximo de 3 y finalizará respondiendo a las preguntas formuladas por un tiempo máximo de 7 minutos. Así que, sin más dilación, le cedo la palabra al señor Riera. Muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación a participar aquí para hablar del tema de la financiación autonómica. Señora presidenta, muchas gracias. Señores diputados, un placer estar con ustedes. Antes de empezar a hablar de lo que he venido, simplemente quería decirles que les recomiendo que se lean un artículo que publiqué el 20 de agosto en el diario El Debate, en el cual hablo de las 3 divisiones que tiene en estos momentos el Estado de las autonomías. Hay comunidades de primera división que se llaman Navarra y País Vasco. Es decir, hay comunidades de segunda división, entre las cuales están todavía Cataluña y hasta 9 comunidades más, y luego quedan 5 comunidades que están en tercera división o en regional, entre las cuales se encuentra Aragón, Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía. A todo el mundo habla de la infrafinanciación de Murcia, de la Comunidad Valenciana, de Andalucía, de Castilla-La Mancha. Casi nadie a nivel nacional habla de la infrafinanciación de Aragón. Y ustedes están infrafinanciados. Para poderles explicar qué es lo que he preparado y llegar a las conclusiones que pretendo llegar, creo que es fundamental que entiendan ustedes una cosa. Este Estado, tal como está constituido hoy, está en su límite de capacidad de gasto, en su límite de capacidad de ingresos. Fíjense ustedes que mientras el Producto Interior Bruto real desde el año 2000 al 2023 ha crecido casi un 40%, términos reales, el gasto público en términos nominales, que es como se mide, ha crecido un 168%. Los ingresos del Estado, casi un 155%. La deuda para financiar los déficits que hemos ido generando a lo largo del tiempo ha crecido un 320% y el déficit estructural que ha generado nuestro país ha sido de 1 billón, casi 200.000 millones. La diferencia en estos 23 años entre el gasto público y los ingresos públicos ha generado un déficit de 1.187.000 millones de euros. ¿Con esto qué quiero decir? Bueno, quiero decir que este país, si llegase el supuesto de generarse la independencia fiscal de Cataluña a través de un concierto catalán, va a tener enormes dificultades para seguir financiando al Estado de las autonomías tal como lo conocemos en estos momentos. Quiero hablar de algo que creo que es importante para que tengamos una visión global de qué es lo que está pasando. Es decir, me he permitido hacer un análisis del gasto de las comunidades del Estado de las autonomías, pero utilizando una metodología muy poco habitual que la publica la Intervención General de la Administración del Estado, que prácticamente es la gran desconocida en cuanto a modelo de contabilidad nacional, que se llama COFOC, que utilizó y desarrolló la Unidad de Estadística de las Naciones Unidas en 1960, que adoptó posteriormente la OCDE para todos sus países miembros y que posteriormente fue adoptada por Eurostat y, por lo tanto, tanto la Intervención General de la Administración del Estado como el Ministerio de Hacienda se vieron obligados a adoptar desde 1995, que tenemos datos organizados en 10 partidas verticales
que cubren todos los conceptos de los gastos del Estado, desde los gastos generales, desde el gasto económico, desde el tema de defensa, orden público y seguridad, sanidad, educación, protección al medio ambiente, vivienda y protección social, que son los 10 grandes capítulos. Yo lo que he hecho ha sido, en lugar de coger los 10 capítulos, he preferido coger los que considero que son claves en un Estado de las autonomías, que son la protección social, la sanidad, la educación, el orden público, el transporte y la vivienda. Y el resto lo he agrupado en otros conceptos para que veamos un poco cómo ha evolucionado el gasto. Así tenemos que en el Estado de las autonomías, en el año 2000, dedicaba las autonomías el 4% a la protección social, el 25,5% a la sanidad, el 30% a la educación, solo el 2,4% al orden público, el 4,9% al transporte y el 2,3% a vivienda. Es decir, al resto de las partidas le dedicaba un 30,4% de los 76.629 millones de euros que se gastaban en gasto no financiero. En el año 2022, que es el último dato que está desglosado de esta manera por la Intervención General de la Administración del Estado, fíjense ustedes el gran cambio. La sanidad ha pegado un salto al 36%, la educación ha caído al 22%, la protección social ha subido, el orden público más o menos sigue, el transporte se ha dado un bofetón, vivienda no quiero ni contar, y lo que el resto de los gastos está en el 29%. Bien, para que lo tengan todo así visto y lo vean ustedes perfectamente, les he preparado este resumen que les queda clarísimo. Quiero decirles que esta información está disponible, la tiene, por supuesto está cargada en este ordenador y la tiene protocolo para poder mañana tenerla ustedes a toda su disposición. Fíjense ustedes, pasa protección social del 4 al 6, sanidad del 25,5 al 36%, educación cae del 30,4 al 22,1%, espectacular. Orden público del 2,4 al 2,6, más o menos igual. El transporte, que significa inversión en infraestructuras, ni más ni menos, del 4,9 al 2,6 y vivienda del 2,3 al 1,0. Si esto se lo hago para la Administración Central del Estado, entenderán ustedes por qué hoy este país tiene problemas en vivienda, por qué tiene problemas en infraestructura, por qué tiene problemas en educación y por qué tiene problemas en seguridad y orden público, porque los bofetones que se pegan en la Administración Central y en el consolidado de nuestro Estado es absolutamente alucinante. Y les doy un dato. Mientras el gasto público ha crecido en este país desde el 2000 al 2022 en un 214%, en la vivienda, el esfuerzo para la vivienda ha crecido en un 34%. Así que ya saben por qué tenemos problemas de vivienda en estos momentos. Y en transporte, 214, 74%. Bien, ¿qué ha pasado con estos gastos en el conjunto de las comunidades? La protección social ha crecido un 399, sanidad ha crecido un 341, educación crece mucho menos que la media, que es un 211, se ha quedado en un crecimiento del 127, orden público en las comunidades autónomas está por encima de la media, el transporte ya se ve que se pega un gran bofetón y la vivienda exactamente lo mismo. Ahora me he permitido hacer lo mismo, pero para la comunidad autónoma de Aragón, es decir, para que vean ustedes cómo se ha comportado su comunidad autónoma durante este periodo de tiempo. Solo con una pequeña salvedad. Los datos que por primera vez publica la Intervención General de la Administración del Estado no son desde 1995, sino empieza a desglosarlo para el Estado de las Autonomías a partir del 2012, con lo cual les voy a hacer una pequeña comparación 2012-2022. Aragón dedicaba en el 2012 el 5,4% a la protección social, el 34% a la sanidad, el 20% a la educación y ahí ven el resto de las cifras. Para que se hagan ustedes una idea, si esto lo comparamos ahora con el 2022, fíjense ustedes, la sanidad pasa al 39%. Es decir, esta región casi se necesita dedicar a la sanidad el 40%. Y sorprendentemente ha hecho un auténtico esfuerzo en el tema educativo.
ha subido su esfuerzo económico del 20 al 22% y aquí lo van a ver ustedes mucho mejor. Es decir, hemos pasado en una sanidad del 33,8 al 39% en esta región, en educación hemos pasado del 20 al casi al 23% y digamos que en orden público crece poco, transporte crece lo que crece y la vivienda, en cuanto a peso, y la vivienda representa muy poquito. Está claro que ustedes parece que no es el gran problema que tienen en estos momentos en esta región. En otras regiones de este país les aseguro que el tema de la vivienda para los jóvenes y la posibilidad de entrar en la independencia familiar es tremendamente complicado. Una cosa que es muy importante y que quiero felicitar a esta comunidad autónoma, esta infra monetizada, recibe no el dinero que reciben otras de las comunidades, pero ha hecho una cosa que merece la pena destacar. Es decir, el resto ha decrecido un 9,5%, mientras que los grandes servicios necesarios para, de verdad, darle satisfacción a sus ciudadanos han conseguido que crezca un 33%. Así que a los que han formado a lo largo de la historia de estos últimos años parte de estas Cortes, decirles, oiga, mire, han aprobado ustedes unos presupuestos que ya quisieran otras comunidades en donde el resto ha crecido incluso mucho más que crece en el resto de los servicios. Bien, hay que llegar a hablar del concierto y tenemos que hablar del concierto de Cataluña porque no hay que hablar de cupo, hay que hablar de concierto. Hay que hablar de independencia fiscal en el caso de que esto se materialice. Es decir, vamos a ver. ¿Cómo se financia en estos momentos las comunidades autónomas? La ley de la LOFCA del 2009 lo decía bien claro, 50% del IVA, 50% del IRPF, 58% de los impuestos especiales, determinados impuestos especiales, bebida, alimentación, bebidas alcohólicas, hidrocarburos y demás. Bien. Si cogemos en estos momentos, cogiésemos los ingresos del 100% de los ingresos de Cataluña, veríamos que durante el año 2022 la delegación de la agencia tributaria en Cataluña recaudó 49.434 millones, de los cuales pasaron contablemente en la trastienda del Ministerio de Hacienda para reserva para financiación 20.415 millones. 10.595 que vendrían del IRPF recaudado, 8.800 del IVA recaudado y 985 millones de los impuestos especiales. En el año 2023, el incremento de la recaudación pasa de 49.400 millones a 53.500 millones, crece un 8,3%. Pero la reserva que hubiese hecho, que ha hecho la agencia tributaria, que ha hecho el Ministerio de Hacienda, solo crece el 7,5%, porque quien más crece son las recaudaciones de otros impuestos, que son esos impuestos especiales a la banca, a los plásticos, a la electricidad, etcétera, etcétera, que no están contemplados dentro del modelo de financiación. Bien, es decir, tengan ustedes en cuenta, si Cataluña se hubiese independizado fiscalmente en el 2022, el déficit del Estado de las autonomías hubiese sido 20.415 millones. Si se hubiese independizado en el 23, o hubiese tenido el concierto en el 23, sería de casi 22.000 millones. Y ahora lo que les voy a dar es una estimación mía personal de qué es lo que va a pasar al día 31 de diciembre de este año. Con los datos en estos momentos del primer semestre de recaudación de la Delegación de Hacienda, Cataluña en el primer semestre recauda en total 23.847 millones que proyectados para final de año da una recaudación estimada de 57.754 millones,
en el cual mi estimación personal con mis modelos tiene un más menos 5%, tiene un nivel de confianza del 95% y puede haber un error estimado del más menos 5%. Con lo cual, cuando el consejero de Hacienda, Bermúdez de Castro, decía que la estimación de Ángel de la Fuente de FEDEA eran 22.000 millones, mi estimación personal es de que va a llegar a 23.400 millones de euros. Es decir, tampoco hay tanta diferencia con lo que ha hecho nada más y nada menos que la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, que tiene el mejor grupo de economistas que hay en estos momentos en este país, si quitamos a los del Gabinete de Estudios del Banco de España, que compiten por ver quién da mejores informes en estos momentos. Así que este humilde economista tiene el orgullo de poderles decir que creo que como mucho me he equivocado frente a todo un grupo como FEDEA o como el Banco de España, que estima en 3.000 millones el déficit mensual que va a tener el concierto catalán en caso de que se produzca, y mi estimación y mi obligación es decirle, oiga, van a faltar 23.400 millones de euros. ¿Qué pasa si de verdad se produce el concierto de Cataluña? Bueno, pues que Cataluña se quedaría con sus 57.800 millones, que tendría que definirse el cupo, que no es otra cosa que aportaría Cataluña a los gastos que tiene el Estado actualmente en Cataluña, que el País Vasco está estimado que este año dé por cupo 1.677 millones de euros, con lo cual, bueno, pues yo les dejo aquí una cifra para que ustedes se vayan posicionando en cuanto a lo que viene, y que Hacienda dejaría de percibir para financiación autonómica 23.400 millones de euros. Pero es que, además, esto tiene una segunda derivada muy preocupante, y es que las pensiones contributivas, oiga, que no les engañen, no las no contributivas, no, solo las contributivas generaron un déficit en 2023 en Cataluña de 5.987 millones, 6.000 millones de euros, ¿de acuerdo? Y que en los seis primeros meses del año lleva un déficit acumulado de 4.100 millones de euros, 4.084 exactamente. Es decir, va a un ritmo de generar un déficit en las pensiones de 8.000 millones de euros que tendría que asumir el resto del Estado español, y que no contribuirían ni la recaudación que realiza el País Vasco, ni Navarra, ni Cataluña, porque se quedarían con todos sus impuestos. Es decir, que las cotizaciones sociales no dan en estos momentos para pagar, ni mucho menos las pensiones contributivas. No quiero contar las no contributivas, no quiero contar el ingreso mínimo vital y no quiero contar otras cosas que financia en estos momentos el órgano de la Seguridad Social. Primera pregunta, ¿puede el Estado español subir la recaudación en 23.400 millones de euros para que las comunidades no pierdan ingresos? Sí, claro que lo puede. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias? Yo simplemente les digo, Europa está presionando en estos momentos a España para que suba el IVA al 23%. En el caso de subir esos 2 puntos de IVA, aproximadamente el Estado recaudará unos 7.400 millones, que al 50% para la financiación autonómica quedarían en 3.700 millones. De esos 7.400 irían, esta subida del IVA, iría 3.700 millones para financiar los 23.400. Podríamos implantar en estos momentos muchos impuestos especiales. Tantos como 20 a mí me suena difícil, porque ya hemos metido la tasa Tobin de la banca, los plásticos, que han generado entre todos una media de 1.000 millones de euros de recaudación. Es decir, para financiar los 20.000 millones necesitaríamos 20 impuestos especiales. Si alguien aquí cree que se pueden definir nuevos 20 impuestos especiales a 1.000 millones de media, que levante la mano, porque yo, desde luego, no sé ni cómo ni de qué manera. Y luego,
Es decir, alguien lo ha dicho, no he sido yo, ha sido Bermúdez de Castro, que dice Fedea que hay que subir con casi un 40% de la recaudación por IRPF. Más o menos, a mí me sale que habría que recaudar y subir las bases imponibles para recaudar 39.400 millones y que quedasen 19.700 millones para poder utilizar la financiación autonómica. 39.400 millones más es aproximadamente lo que ha dicho Fedea. A mí me sale ligeramente por debajo, me sale alrededor del 33. Pero bueno, es decir, yo soy un simple economista, en cualquier caso, a ver quién es el valiente que se atreve a decirle que le van a quitar a los españoles 7.400 millones en IVA y además 39.000 millones más en IRPF. Hombre, yo creo que es bastante difícil, ¿no? Es decir, primero, esto tendría que aprobarse en unos presupuestos generales del Estado. Es decir, que no creo que haya nadie que se atreva a aprobar esto. No creo que se pueda aprobar con un decreto ley y si se aprueba, si alguien lo aprueba, desde luego creo que el que lo apruebe se acaba de suicidar frente a las urnas. Pregunta 2. Bueno, pues si no se puede subir la recaudación en 23.400 millones, bajemos el gasto público en 23.400 millones. Hombre, yo creo que hubo un presidente en este país. Riera, le recuerdo que tiene otro turno de intervención después. Posterior. Termino. Es mi última transparencia. Vamos a ver. Mariano Rajoy fue capaz de bajar del 2012 al 2013 32.627 millones y todo el mundo recordaba que se lió en este país, bajando 32.000 millones. Claro, le metió en la mano una bofetada a la sanidad, a la educación, a todo. No dejó títere con cabeza. Bueno, y bajó 32.000 millones. Si alguien cree que hoy estamos en posición de bajar, es decir, pues el equivalente a 23.400 millones y además y hay una ley que se haga específico de que todo el dinero que se baje vaya para la financiación, a ver, yo la verdad es que lo siento mucho, pero no me lo creo. Así que lo que deseo por el bien de este país es que no se apruebe el concierto y si se aprueba, y aquí es donde es el único sitio, el único dato en el cual el consejero Bermúdez de Castro y su equipo y yo discrepamos en el número, a mí me sale que a esta comunidad, si se bajasen los 23.400 millones de euros, a esta comunidad le faltarían, le quitarían, le reducirían en 650 millones de euros su financiación. O sea que abróchense los cinturones que vienen curvas. Y además, no se olviden, habría que pagarles las pensiones a Cataluña, al País Vasco y a Navarra, y solo las de Cataluña y su déficit nos costaría a todos los habitantes de España 37 millones de los 48, porque 11 millones quedarían exentos, 216 euros por cabeza y año. Así que ustedes mismos, más vale que nos pongamos todas las pilas y que consigamos que esto no se apruebe, porque si no, este país, este Estado y el Estado de las autonomías tienen un verdadero problema. Muchísimas gracias por su intervención, señor Riera. Es el turno ahora de los grupos parlamentarios por un máximo de 3 minutos. Tiene la palabra el grupo parlamentario de Aragón, Teruel existe y no está. Señor Soro, grupo parlamentario Chunta Aragonesista, tampoco. Grupo parlamentario Vox, señor Zibiac, tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Brevemente. Bueno, solamente le quería comentar un par de cosas. Una pregunta. Esa disparidad entre los 233 millones que publica hoy el Heraldo que ha dicho Azcón o los 200, bueno, sí, se refería a esa cifra el consejero Bermúdez de Castro, y sus 650 millones, si cree que es algún tema metodológico o... Sí, no, pero ahora me contestará. Respecto a algunos de sus comentarios, yo creo que esa expresión que ha hecho usted, yo creo que hay que repetirla, que esto es un primer paso a la independencia, que la independencia fiscal es un primer paso a la independencia, porque no tendría otro sentido, ¿eh? Y respecto a esa insistencia que hace usted de la recaudación en la delegación especial de la Agencia Tributaria en Barcelona, claro, es que no hay que olvidarse que Cataluña no es un sujeto pasivo de ningún impuesto.
Porque, claro, quienes pagan los impuestos no es Cataluña, son los ciudadanos españoles que residen en Cataluña. Y esto a veces se nos olvida. Y en el lenguaje nosotros mismos hablamos en esos términos. Lo que recauda Cataluña, lo que recauda Aragón, cuando en realidad los impuestos lo pagan los ciudadanos y las empresas. No lo paga Aragón. Aragón no paga el impuesto de la renta, ni Cataluña. Y eso es importante porque al final parece que, como estamos constituyendo a las comunidades autónomas como sujeto pasivo, aunque sea informalmente, pues al final las comunidades autónomas también son un sujeto político capaz de lograr la independencia, que parece que ese es el tema. Y entonces, dado que estamos en una situación límite de que aunque aumentemos las bases y los tipos de interés, es dudoso que podamos aumentar la recaudación, dado que estamos en tipos muy altos. Y aunque la aumentes, la tienes que seguir repartiendo con Cataluña porque tienes los impuestos cedidos y con el País Vasco, etcétera, etcétera. Y dado que el gasto políticamente es complicadísimo de reducir y que las autoridades europeas, si acaso nos van a pedir no que aumentemos el déficit, sino que se reduzca, parece que esto es un nudo gordiano o algo así, un problema, un dilema sin solución. Bueno, o tiene usted alguna solución que va a sacar de la chistera ahora en su segunda intervención. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor Civia, que es el turno del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Galeano. Agradecerle su intervención y sí que tenía una pequeña pregunta, si me permite, señor Ramón. Se demuestra en esta presentación y en cualquiera que veamos de ese tipo de presentaciones, ¿no?, que hay dos componentes fundamentales por el lado del gasto en las comunidades autónomas, que son las ejecutoras de esos servicios, como son la sanidad y la educación. Ahí se demuestra y es obvio, ¿no?, el volumen de recursos que absorben es tremendo. Yo creo que el Estado autonómico, la descentralización de estos dos componentes desde el punto de vista del gasto es obvio, ¿no? Son las comunidades autónomas las que tienen encargada la ejecución de estas políticas que absorben pues el 70% del presupuesto de la comunidad autónoma. Pero ¿tienen las comunidades autónomas suficiente margen por el lado de los ingresos cuando realmente la legislación de esas materias las tiene el Estado? ¿Qué distorsión hay ahí? ¿Y qué solución aportaría usted? Miedo me da la respuesta, pero bueno, se lo dejo caer. Gracias. Gracias. Pues es el turno del Grupo Parlamentario Popular. Señor Riera, usted dice que no es un cupo catalán, que es un concierto. Técnicamente no le voy a rebatir, porque es evidente que todos sabemos técnicamente lo que cada cosa es, pero yo creo que los españoles tienen que entender, y los españoles entienden perfectamente lo que significa un cupo. Un cupo es igual a privilegios y, por lo tanto, cualquier español de a pie va a entender perfectamente que lo que se está negociando con Cataluña es un cupo catalán, es decir, dar más privilegios a los que más tienen, aun habiéndolo hecho mal, generando déficit. Les dan más dinero y la fiesta no sé quién la va a pagar. Yo le quiero formular una pregunta porque he leído el artículo que usted ha mencionado, he leído otros muchos artículos que usted ha escrito y me da la sensación de que usted no es partidario del Estado de las autonomías, o al menos sí que ha criticado el coste de los servicios que asumen mal, bien, regular las autonomías. Yo no sé cómo hacer para que desde Aragón entiendan en Madrid que si no es por el Estado de las autonomías, jamás en esta comunidad autónoma se hubieran hecho las inversiones que se han hecho. Jamás, si no hubiera habido Estado de las autonomías, y yo creo que aquí en este Parlamento casi la mayoría de los partidos políticos estamos de acuerdo con el sistema que nuestra Constitución nos ha dado, España está conformada por un Estado de las autonomías, queramos o no, y por lo tanto somos constitucionalistas, nos creemos el Estado de las autonomías, y si no hubiera sido por el Estado autonómico, en esta comunidad jamás se hubiera hecho Motorland, jamás se hubiera hecho Walca,
jamás se hubiera invertido en la nieve en esta comunidad autónoma, jamás se hubieran hecho los consultorios médicos en pequeños municipios, jamás se hubiera hecho el hospital de Alcañiz, jamás se hubieran mantenido escuelas con 3 alumnos, porque conocemos de primera mano y somos las administraciones públicas más cercanas a los ciudadanos, los municipios, las comarcas y el Gobierno de Aragón, quienes sabemos perfectamente gestionar con nuestros recursos, con la suficiencia financiera que nos dan el actual modelo, desde luego insuficiente, pero con el que nos gustaría conseguir que la gente pudiera seguir viviendo en el territorio, porque Aragón es un territorio despoblado, disperso, y es muy complejo poder abordar el coste de un servicio en el medio rural, porque no es lo mismo financiar un centro de salud en Cantavieja que financiarlo en Getafe. Y esto no sé cómo hacerlo llegar entre todos a Madrid, porque es consciente del problema que tenemos de reto demográfico, pero aquí el Gobierno de España, bueno, pues es un objetivo que parece ser que no es prioritario, y por lo tanto el desarrollo del Estado de las Autonomías ha facilitado a esta comunidad autónoma una cantidad de recursos más, menos, menores o mayores, a gestionar, que han garantizado una suficiencia financiera, demostrando, yo creo, el Estado de las Autonomías su eficacia. Y, por lo tanto, creo firmemente que gestionar desde Aragón se hace de manera mucho más eficiente que gestionarlo desde Madrid. Porque, además, si ya es difícil asegurar los costes reales y efectivos de los servicios públicos, si esto se hiciera desde Madrid, y volviéramos a la recentralización, usted creo que alguna vez ha hablado de recentralizar algunas competencias, desde luego la España vaciada se convertiría en un desierto. Lo que sí que estoy de acuerdo es con el artículo que le leí sobre la creación de esas 3 Españas, de la primera división, de los que recaudan impuestos, de la segunda división, de los que reciben más, y de los de la tercera, que somos nosotros y otras comunidades que estamos infradotadas. Yo le iba a preguntar por la infrafinanciación de Aragón, pero ya me lo ha respondido, y por lo tanto lo único que quiero preguntarle es que este coste que usted asume del acuerdo de PSOE-Esquerra, que va a suponer 23.000 millones de déficit, ¿quién lo va a pagar? A ver, un momento, si me permiten, antes de que nuestro compareciente siga hablando. Quiero protestar por el abuso de posición de la señora Ayue, que está usted, su señoría, abusando de su posición para prolongar exageradamente su tiempo de intervención, al mismo tiempo que llama la atención al resto de los portavoces. O sea, quiero pedirle que se atengan las normas de la ordenación del debate. Si no, pediremos su dimisión como coordinadora o presidenta de esta comisión especial. Y además es la segunda vez que aprovecha su posición para soltarnos un mitin político sin ninguna limitación de tiempo. Ya lo hizo en la sesión anterior. Así que le pido que se atenga a las normas que nosotros mismos nos hemos dado y se atenga a la ordenación del debate. Señor Cibiaz, le pido disculpas en el caso, pero es que no he puesto el tiempo. Entonces, ¿esto le parece a usted que me pasa? Es la segunda vez. Es la segunda vez que lo hace. Se lo hemos dicho en privado y ahora se lo tengo que decir en público. Aténgase a las normas o renuncie si no es capaz de cumplir y hacer cumplir las normas de esta comisión, empezando por sí misma. Muchas gracias. Le pido disculpas, pero le digo simplemente que no he puesto el tiempo. O sea, que este realmente no es el tiempo real. Se me ha olvidado, y pido disculpas, poner el tiempo, pero este no ha sido el tiempo que me he sobrepasado, porque no lo he puesto desde el inicio. Entonces, pido disculpas en todo caso, pero que ya digo que no se ajusta a la realidad, ¿vale? Tiene, para finalizar, señor Riera, un tiempo máximo de 7 minutos. Vamos a ver.
Con respecto a la pregunta del Grupo Parlamentario Vox, la diferencia entre los 240 y los 650 millones, es decir, mi cálculo no tiene la finura que posiblemente haya hecho el Servicio de Estudios, pero lo que no me cabe ninguna duda es que hay una cosa muy clara. Es decir, Aragón recibe el 2,71% del total de la financiación del Estado de las autonomías y, por lo tanto, si se caen 23.400 millones, el 2,71% es exactamente 650 millones de euros. Con lo cual, el resto, bueno, yo lo que he hecho ha sido decir, oiga, lo que he hecho ha sido utilizar el porcentaje. Si se caen los 23.400 millones, ¿cuánto se le caería a Aragón? Porque sería exactamente la parte proporcional que le corresponde y, por lo tanto, al resto irían cayéndole las partes correspondientes. ¿Que luego se consigue mejorar? Pues oye, yo me alegraría muchísimo por esta región, porque si está infravalorada, soportada recibe menos de lo que debería recibir y está en el mismo nivel que están en la tercera división, lo que están en Andalucía, en Murcia y otras regiones, creo que no es justo ni profesional ni serio, porque evidentemente esto al final al que afecta es a los ciudadanos que viven en esta región. Pero yo, por si acaso, me iría preparando por si acaso se me caen 650 millones de euros. Y estoy totalmente de acuerdo. Aquí quien paga no es una región. Aquí quien paga son los ciudadanos, los trabajadores, con su IRPF, los trabajadores con la retención que tienen en las cuotas en la seguridad social, los empresarios con sus de pago en cuanto a cotizaciones sociales y los empresarios en cuanto al valor añadido que generan en el margen bruto que generan en el impuesto del valor añadido y el impuesto directo de sociedades, más todos los otros impuestos que cada una de las comunidades deciden aplicar a los diferentes tipos de personas o negocios. Cataluña quiere cobrar por el turismo y cada vez que va un turista pues le suelta, tiene que soltar o la mortadela o el shopping, me da exactamente lo mismo, pero tiene que soltar su dinerito simplemente por ir a Cataluña, y eso ha llevado a que en este mes de julio que acaba de publicar hoy el Instituto Nacional de Estadística, los ingresos por turismo en Cataluña solo hayan crecido en el mes de julio un 2%. Así que, bueno, pues que sigan haciendo y aplicando ese tipo de modelos, porque terminarán recibiendo bastante menos ingresos por turismo. Menudo papelón, yo lo siento mucho, pero es que es muy complicada. O sea, es decir, lo que este país necesita, y yo sé que voy a meterme en un charco de estos, de los de aquí te espero, es decir, lo primero de todo, yo quiero dejarle y aprovecho ya para contestar a la presidenta, es yo soy constitucionalista hasta las últimas consecuencias. ¿De acuerdo? Soy europeísta hasta las últimas consecuencias. Lo he mamado desde el principio y a mí nadie me va a convencer de que la Constitución del 78, que necesita reformas, debe de hacerse de la forma constitucional. Y habría que hacer una cosa. Y hay que hacer una reforma administrativa en estos momentos de nuestro Estado global. Necesitamos, y quiero anticipar algo que estoy ya trabajando para publicar dentro de un año, la última reforma de las diputaciones fue la primera reforma de las diputaciones, nada más que de 1812. Las diputaciones nacieron en 1812. La última reforma administrativa de los ayuntamientos, y hoy tenemos 8.132, es de 1924, que fue desarrollada durante la dictadura de Primo de Rivera por Calvo Sotelo, que modificó y acomodó el modelo de ingresos de los ayuntamientos. Y desde entonces, y simplemente en una pequeña reforma en el 2013, se hizo un ajuste para cambiar el modelo de financiación para que no quebrasen los ayuntamientos. Este país necesita una reforma administrativa, pero las uniprovinciales no tienen diputaciones. No tienen diputaciones. Simplemente quiero comentarles que de los 8.132 ayuntamientos que tiene este país, 6.900 tienen menos de 1.000 habitantes. Lo dejo ahí. Se producen unas ineficiencias y unas ineficacias tremendas. Con respecto al estado de las autonomías,
hay enormes ineficiencias y se demuestra esas enormes ineficiencias si yo le digo a usted, Presidenta, que en la comunidad extremeña, para atender a todos los ciudadanos existe, para atender a 23 ciudadanos hay un empleado público. En Madrid atiende un empleado público a 44. En esta región hay un empleado público para atender a 34 personas. Es decir, hay ineficiencias, las queramos o no, hay ineficiencias y muy claras y por lo tanto pueden atacarse y puede mejorarse el estado de las autonomías reduciéndose gastos si se consiguiese mejorar y se produciesen cambios en la eficiencia de muchos de los procesos. Y ese es mi mensaje. Claro que creo en el Estado de las autonomías, por supuesto, y si no, pues me tendría que bajar del carro e irme de este país, cosa que no tengo ningún interés, y menos a los 70 años. Soluciones. Hay soluciones, siempre hay soluciones. Y les recomiendo una cosa, y perdónenme que me voy a hacer una pequeña publicidad. He terminado un libro que enseñé y entregué a Daniel Lacalle, un gran economista de este país, con el que se podrá opinar a favor o en contra, un gran liberal como yo en el mundo de la economía, en el cual le he pedido que me escriba el epílogo y el prólogo lo va a escribir Vieito Rubido. El libro se llama El fin del estado del bienestar. ¿Y por qué es el fin del estado del bienestar? Porque este país tal como nos hemos organizado, y no solo este país, el mundo tal como se ha organizado, está apagando el estado del bienestar a través de deuda pública. No solo España, sino el mundo en general. Y quiero recordarles cosas que pasan en la vida, por desgracia en la economía. El crack del 29 estuvo ahí, vino una guerra mundial, vino un crack en el 70, vino un crack en el 91, vino un crack en el 2008 y va a venir otro crack. Los ciclos económicos existen. Y el día que venga el próximo crack, que no sé si será en el 28, en el 27 o en el 32, pero vendrá ese día, si no hemos tomado medidas para acomodar los países del estado del bienestar a una economía del bienestar que suponga ingresos igual a gastos, lo que va a pasar es que terminarán pagando justos por pecadores. Y los que van a pagar los pecadores van a ser, y se lo aviso, van a ser las clases pasivas, los pensionistas, van a ser los empleados públicos, porque esto es lo fácil. Llega el Fondo Monetario Internacional, llega el Banco Central Europeo, llega la Comisión Europea, llega no sé quién, llega no sé cuánto y dicen, oiga, no, quítenle las pagas a los pensionistas y a los empleados públicos. Y con eso tenemos resuelto 50.000 millones de euros. Mejor que hagamos un análisis de los 160.000 millones que nos gastamos de más sobre la economía del bienestar, que se le ha puesto aquí. Las grandes partidas de la economía del bienestar están aquí colocadas y son clarísimamente protección social, son sanidad, son educación, son fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No le he puesto defensa, no he puesto vivienda y transportes. Y si a partir de aquí, con los impuestos, nos sobra dinero y nos sobra el año pasado 80.000 millones de euros, podríamos tener un Estado equilibrado con un gasto extra sobre la economía del bienestar de 80.000 millones. Pero para eso hay que ponerse a trabajar muy en serio en reducir el gasto público en 80.000 millones de euros. ¿Hay alguien que se atreve? Hombre, yo sí me atrevo a decirlo, que creo que en estos momentos no hay un solo político, y lo entiendo a la perfección, que quiera coger el toro por los cuernos. Yo lo entiendo y lo asumo. Pero el día que, y no quiero ser agorero y no quiero ser alguien que en estos momentos les tire un marrón encima de la chepa, pero va a venir una crisis, no lo duden. La última crisis fue la del 2008, han pasado ya 16 años, 2024, 16 años. Los ciclos estos bestiales se producen más o menos a los 20 años. 2024 más 6, 2030. La Agenda 2030, qué raro, ¿no? 2030. Si el crack viene en el 2030 y desde hoy no nos hemos empezado a preparar para evitar ese crack, pobrecitos pensionistas, pobrecitos empleados públicos
Y pobrecitos españoles, porque vamos a ver reducido nuestros ingresos, nuestro PIB per cápita y nuestra distribución de la riqueza de forma sustancial. Y lo siento, no quiero ser agorero. Por lo tanto, lo que tenemos primero que pelear en estos momentos, lo primero de todo, porque no se produzca el concierto catalán, el cupo catalán, como quieras llámale, presidenta, como te dé la gana. Es decir, a mí, en mis artículos, me oirás decir independencia fiscal de Cataluña, porque en definitiva este es el paso primero para llegar a una independencia política, que no les interesa, pero la fiscal por encima de cualquier otra cosa. Y por lo tanto, hay que parar como sea, entendiendo como sea democráticamente hablando, el que se produzca la independencia fiscal de Cataluña. Porque si se para, podemos empezar a negociar todo lo demás y tenemos tiempo antes de que se produzca en la próxima crisis económica. Y recuérdenlo, el ciclo económico está escrito por cientos de economistas de la derecha, del centro y de la izquierda, y existen los ciclos económicos. Y los ciclos económicos, cuando suceden, son terribles. Recuerden ustedes lo del 2019, y termino, de 1929, la Gran Depresión. Recuerden ustedes la crisis del año 70, la del 91, con la crisis del petróleo, que fue consecuencia de la crisis del 70 del petróleo, la crisis financiera del 2008. ¿Cuál será la siguiente? La de la deuda. Y no tengan ustedes ninguna duda, no hay dinero. Y esto va a ser un crack bestial. Y va a perder mucho dinero, mucha gente. Y se va a ver que se va a resetear. Sí, se va a resetear. Pero el reseteo, prepárense. Y espero verlo porque sea pronto, sea razonable, porque como tarde un poquito, ya a mi edad me parece que ni siquiera lo veré, y no es que me quiera morir, sino todo lo contrario. Pero va a ser duro, se lo aseguro, va a ser muy duro. He vivido muchas de estas crisis, la del 70, es decir, cuando estaba empezando a trabajar y empezaba en la universidad en el 91, cuando era director general de una compañía. La del 2008, que se terminó llevando uno de mis proyectos empresariales en el 2013, y se me llevó por delante todo un grupo empresarial que facturaba 25 millones de euros y que tenía 400 trabajadores. O sea que sé, y he vivido en mi propia carne en diferentes momentos las crisis. Y no me apetece nada verla como la que nos va a llegar, y además que sea precisamente por gastarnos más de lo que ingresamos. Muchas gracias y necesito haberles pegado esta paliza. Le agradecemos su presencia aquí en estas Cortes y sus explicaciones, y hacemos un pequeño receso para poder presentar por videoconferencia al siguiente compareciente. Muchísimas gracias, señor Riera.